Hace 17 minutos, Laura Bozzo, triste noticia. Hace tan solo 17 minutos, un comunicado urgente empezó a circular en redes sociales. Las alarmas se encendieron, los medios colapsaron y los seguidores de Laura Bozzo quedaron en shock absoluto. Lo que parecía una jornada cualquiera, se convirtió en una pesadilla mediática con una sola frase: Laura Bozzo enfrenta una triste y preocupante noticia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Se trata de un problema de salud? ¿Un conflicto legal inesperado? ¿O acaso hay algo aún más oscuro que se está intentando ocultar? Desde hace semanas, periodistas y fuentes cercanas venían advirtiendo sobre un ambiente tenso en torno a la figura de Laura, con silencios incómodos. Desapariciones súbitas y extraños movimientos financieros que desataron todo tipo de teorías. Algunos incluso aseguran que Laura habría recibido amenazas, mientras otros sostienen que alguien de su entorno íntimo podría haberla traicionado. Y ahora, tras una misteriosa publicación que fue eliminada apenas segundos después de ser compartida, las especulaciones no han hecho más que crecer. ¿Está Laura Bozzo en peligro? ¿Alguien está intentando silenciarla? ¿Se avecina un escándalo que cambiará para siempre su carrera? Lo cierto es que algo grande está ocurriendo y en este video te contaremos todo: las pistas ocultas, los testimonios filtrados y lo que las cámaras no han mostrado, aún. Pero antes de continuar con esta investigación profunda que podría revelarte verdades que muchos quieren ocultar, signo de cierre de exclamación doble, te pedimos que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campana para no perderte los próximos episodios llenos de revelaciones, misterios y noticias que no verás en la televisión tradicional. Comenta abajo qué crees que está pasando con Laura Bozzo. Y prepárate, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Antes de convertirse en la figura mediática más polémica y temida de la televisión latinoamericana, antes de los gritos en el set, de los escándalos internacionales, de las acusaciones judiciales y del inconfundible "que pase el desgraciado", hubo una niña, una joven que creció bajo las sombras de una familia tradicional, marcada por la rigidez, las expectativas y quizás, por ciertos secretos que nunca salieron a la luz. Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú, en el seno de una familia de ascendencia italiana. Pero desde muy pequeña, Laura no encajaba en los moldes de lo que se esperaba de una niña bien rebelde, directa, con una voz que jamás se quedaba callada. Muchos recuerdan que Laura ya desde niña no temía confrontar la autoridad, incluso cuando eso le traía consecuencias. ¿Pero qué vivió realmente en esa infancia aparentemente privilegiada? Varios excompañeros han contado que Laura pasaba largas horas sola, y que detrás de su energía había una tristeza que nadie sabía explicar. ¿Soledad? ¿Ausencia afectiva? ¿O quizás, un episodio traumático que hasta hoy permanece enterrado? A pesar de todo, su inteligencia era indiscutible. Desde joven, destacó en la escuela y más adelante ingresó a la Universidad Católica del Perú, donde estudió Derecho. Su pasión por la justicia y la defensa de los más vulnerables ya comenzaba a brotar, aunque algunos aseguran que en esa etapa ya era evidente su ambición por la exposición pública. Pero hay rumores que van más allá. Se ha especulado durante años que, durante su juventud, Laura habría vivido un romance prohibido con un político mayor que ella, lo cual habría marcado profundamente su vida personal y profesional. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, documentos privados y testimonios no verificados hablan de un embarazo no llevado a término, un secreto que, de ser cierto, cambiaría por completo nuestra percepción de la mujer que años más tarde enfrentaría al mundo con uñas, voz y furia. Esta etapa de su vida también habría estado marcada por conflictos con su madre, una figura fuerte, exigente y, según algunos cercanos, implacable. Laura habría aprendido desde entonces a endurecer su carácter, a esconder sus emociones y a crear una coraza que más tarde sería su escudo ante los medios, los jueces y los ataques. Su juventud no fue tan luminosa como muchos creen. Fue una etapa de duelos silenciosos, de identidad fragmentada y de una lucha interna por encontrar su lugar en un mundo donde las mujeres como ella, combativas, inconformes, sin filtros, no eran bien vistas. Y mientras todo esto sucedía, el destino comenzaba a dibujar una ruta que la llevaría directo al ojo del huracán mediático.
Porque, aunque aún nadie lo sabía, Laura Bozzo ya era una bomba de tiempo lista para explotar. Nadie nace siendo un escándalo. Todo comienza con una chispa, una decisión o una traición. A inicios de los años 80, Laura Bozzo era una joven abogada con ideales intensos y una sed de justicia que la separaba de su entorno social acomodado. Graduada en Derecho por la Universidad Católica del Perú, sus primeras apariciones públicas no fueron frente a una cámara de televisión, sino en aulas universitarias, salas jurídicas y eventos sociales, donde ya dejaba entrever que no era como las demás. Su forma de hablar, su pasión por defender causas impopulares y su mirada crítica a las élites peruanas la hacían tan admirada como incómoda. En esos primeros años, Laura se involucró en trabajos sociales, especialmente con mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo que pocos saben es que, según algunos informes no confirmados, Laura habría sido testigo de injusticias dentro del mismo sistema legal. Algo que la marcó profundamente y la habría impulsado a buscar una plataforma más poderosa para denunciar lo que los tribunales no querían oír. Y fue así como la abogada dio su primer paso al mundo de los medios. Primero en canales locales, como conductora de programas culturales, y luego como panelista en debates sociales. En ese momento, nadie imaginaba que aquella mujer de voz fuerte y argumentos filosos, terminaría convirtiéndose en la figura más controvertida de la televisión hispanoamericana. Pero aquí es donde comienzan los rumores. Algunos excolegas aseguran que su salto a la televisión no fue del todo limpio. Se dice que Laura habría utilizado su cercanía con ciertos políticos para ganar espacio en los medios, y que hubo negociaciones bajo la mesa para colocar su rostro en la pantalla chica. ¿Intercambio de favores? ¿Presiones desde el poder? Nadie lo ha confirmado, pero nadie lo ha desmentido. Su primer gran golpe fue el programa Las Mujeres Tienen la Palabra, emitido por RBC Televisión. Allí, Laura explotó una fórmula nueva para la época: mezclar el análisis social con testimonios reales de personas en crisis. El formato fue criticado por algunos por exponer el sufrimiento humano, pero Laura defendía su estilo a capa y espada: no es morbo. Es la realidad que nadie quiere mostrar. A partir de ahí, su estilo se fue endureciendo. Se volvió más incisiva, más directa, más explosiva. Sus enemigos aumentaban, pero su audiencia también. Y mientras su rostro se volvía habitual en los hogares peruanos, los rumores sobre su carácter detrás de cámaras comenzaban a circular. ¿Era Laura una defensora genuina de los pobres? ¿O una estratega que usaba el dolor ajeno para escalar posiciones? ¿Había en ella un deseo auténtico de justicia, o una necesidad de reconocimiento sin límites? Algunos miembros de la producción de sus primeros programas han contado bajo anonimato que Laura no permitía contradicciones, que su temperamento era impredecible. Y que más de una vez se le vio llorando sola después de las grabaciones, como si algo en su interior estuviera fracturado, como si aquella energía desbordante escondiera un miedo, una herida, o un recuerdo imposible de enterrar. Pero el mundo no estaba preparado para lo que vendría después. Porque, tras estos primeros pasos, llegaría un punto de quiebre que cambiaría su destino y el de toda Latinoamérica. Había llegado su momento. Después de años de ser ignorada, silenciada y hasta burlada, Laura Bozzo logró lo impensable: irrumpir en la escena televisiva de América Latina con una energía que pocos pudieron ignorar, y muchos jamás olvidarían. Su programa, Laura en América, debutó en 1998, en medio de una sociedad cargada de desigualdad, violencia doméstica, machismo estructural y heridas invisibles que nadie quería mostrar en horario estelar. Pero Laura no solo lo mostraba, lo gritaba. Y lo hacía con el estilo que la convertiría en leyenda: confrontacional, directo, sin filtros. En cada emisión, los estudios se llenaban de historias desgarradoras que antes solo vivían en la intimidad de los barrios más olvidados. Testimonios de mujeres golpeadas, hijos abandonados, jóvenes que huían de la violencia, madres que suplicaban justicia. Casos reales, o al menos, eso se creía, que sacaban a la luz la miseria humana y la necesidad desesperada de ser escuchados. Laura no era solo una presentadora. Era un fenómeno sociocultural. Ella no entrevistaba. Interrogaba. No lloraba por espectáculo.
Lloraba por rabia, por impotencia, por identificación. Su grito de guerra, que pase el desgraciado, se convirtió en parte del vocabulario popular en todo el continente. Su programa no solo arrasaba en ratings. Marcaba agenda social. Los políticos la temían. Las víctimas la veneraban. La prensa no podía ignorarla. Y mientras las masas la amaban, la élite comenzaba a verla como una amenaza impredecible. Pero el ascenso de Laura no fue limpio. El precio del éxito empezó a mostrar sus sombras. Los rumores comenzaron a crecer como una niebla espesa que se colaba por los pasillos del canal. Se hablaba de actores contratados, de peleas coreografiadas, de testimonios guionizados para aumentar el impacto emocional. Colaboradores anónimos denunciaban que la producción pedía casos más extremos, conflictos más sórdidos y escenas más crudas. ¿Era verdad? ¿O era simplemente envidia disfrazada de escándalo? Al mismo tiempo, su relación con el poder se volvió evidente y peligrosa. Laura mantenía una cercanía notoria con el presidente peruano Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, dos figuras que luego serían acusadas de corrupción, manipulación de medios y crímenes contra el Estado. Algunos analistas denunciaron que Laura en América era una herramienta de distracción, que sus programas desviaban la atención pública mientras el país se desmoronaba en las sombras del autoritarismo. ¿Laura fue utilizada, o fue cómplice? ¿Hubo un pacto para proteger su imperio televisivo a cambio de lealtad política? ¿O simplemente fue una mujer atrapada en una red más grande de lo que jamás imaginó? Amigos cercanos y antiguos trabajadores empezaron a hablar en voz baja. Laura vivía obsesionada con el control, sufría episodios de paranoia, no dormía bien y tenía frecuentes crisis de ansiedad detrás de cámaras. Ya no distinguía entre la presentadora y la persona. Era como si el personaje la hubiese devorado, y la mujer real se estuviera ahogando en silencio. Se hablaba de colapsos nerviosos tras los shows, de lágrimas que nunca salían al aire, de relaciones rotas, de un entorno donde el miedo al fracaso era más fuerte que el deseo de ayudar. Y entonces, llegó el golpe más brutal. Investigaciones judiciales, denuncias públicas, persecución mediática, el desplome de sus alianzas políticas. Laura Bozzo, la reina indiscutible de la televisión latina, la voz de los marginados, caía del pedestal con la misma intensidad con la que había subido. Todo lo que construyó, estaba en peligro de desaparecer. En ese punto, la fama ya no era un privilegio. Era una condena. Y Laura Bozzo estaba a punto de descubrir que en el mundo del espectáculo y la política, el verdadero juicio no lo dicta el rating, sino la memoria colectiva. Las luces del estudio estaban encendidas. El silencio era denso, casi ritual. Y allí estaba ella, frente a las cámaras, por primera vez en mucho tiempo sin gritar, sin acusar, sin interrumpir. Solo Laura. La mujer. La caída. La sobreviviente. Durante una entrevista que sacudió a la opinión pública y que algunos han descrito como su confesión más humana, Laura Bozzo abrió su alma y rompió el guión, dejando escapar palabras que jamás había pronunciado en décadas de televisión. Con voz quebrada, ojos húmedos y un temblor que ni su maquillaje logró disimular, Laura confesó: he cometido errores, muchos. Pero también me han destruido sin piedad. Me usaron. Me traicionaron. Me dejaron sola cuando más los necesitaba. Por primera vez, habló del peso de la fama, de la soledad detrás de cámaras, y de los fantasmas que la persiguen cada vez que se apagan los reflectores. Reveló que durante los años de apogeo de Laura en América, sufría de crisis de pánico, insomnio y una constante paranoia de ser traicionada por su propio equipo. Yo no era feliz, dijo. Todos pensaban que tenía el poder, pero me sentía una prisionera, una máquina de gritar y resolver dramas ajenos, mientras el mío me estaba matando lentamente. Pero fue entonces cuando soltó una bomba que dejó al público congelado. Sí, estuve cerca del poder. Me reuní con quienes nadie se atrevía a señalar. ¿Pero qué iba a hacer una mujer sola en medio de una industria dominada por hombres? Me tocó jugar su juego, o desaparecer. ¿Acaso Laura confirmaba por fin sus vínculos con el gobierno de Fujimori y Montesinos?
¿O era solo otra estrategia para lavar su imagen, como tantos críticos lo sugirieron tras la emisión? Muchos aplaudieron su valentía. Otros la acusaron de manipulación emocional. Pero lo que nadie pudo negar fue que Laura estaba quebrada, y por primera vez, no lo ocultaba. En otro momento desgarrador, confesó haber considerado el suicidio en los años más oscuros de su carrera. Un día me miré al espejo y no me reconocí. No era yo. Era un monstruo creado por la televisión. Detrás de las revelaciones, también dejó caer dardos inesperados. Acusó a excolaboradores de haber filtrado información confidencial, denunció a empresarios que le dieron la espalda tras el escándalo judicial y mencionó, sin dar nombres, que ciertos famosos la imitaron, la usaron. Y luego le clavaron el puñal cuando cayó en desgracia. Y aún más impactante fue cuando, mirando directamente a cámara, Laura lanzó una advertencia: muchos creen que yo ya estoy acabada. Pero no conocen mi historia completa. Y cuando la cuente, más de uno va a temblar. Esta frase generó una ola de especulaciones en redes sociales. ¿A qué se refería? ¿Qué secretos aún no ha revelado? ¿Está Laura preparando una bomba mediática para limpiar su nombre o para arrastrar a otros a su infierno? Algunos periodistas insisten en que existen grabaciones inéditas, documentos confidenciales y testimonios sellados que Laura guarda desde hace años. Y que podrían comprometer a figuras de alto perfil en la política y en la industria televisiva. Laura Bozzo nunca fue una figura silenciosa. Desde sus primeros días en televisión, aprendió que hablar fuerte era la única manera de ser escuchada, pero con el tiempo, ese mismo volumen se convirtió en un eco ensordecedor de escándalos que no dejaban de perseguirla. Porque Laura no solo hizo titulares por su programa, sino también por sus decisiones fuera de cámara, sus enemigos públicos, sus declaraciones explosivas y, sobre todo, sus silencios sospechosos. El más mediático de todos fue, sin duda, su vínculo con el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú. En 2001, el escándalo estalló como una bomba. Laura fue acusada de recibir beneficios ilícitos del gobierno, de haber usado su programa como instrumento político y de haber colaborado, consciente o inconscientemente, con un aparato de corrupción que se desmoronaba. Se filtraron videos, testimonios, documentos judiciales, y aunque Laura siempre negó los cargos más graves, pasó 3 años bajo arresto domiciliario, recluida en un edificio judicial, sin ver el sol, sin pisar la calle. Pero con cámaras aún grabando su voz. ¿Su figura se convirtió en un misterio viviente, culpable o víctima? ¿Cómplice o cabeza de turco? Muchos en Perú la señalaban como traidora. Otros, como chivo expiatorio de un sistema podrido desde las raíces. Tras ese oscuro capítulo, Laura Bozzo resurgió como un fénix, pero ahora en México. Y aunque el cambio de país pareció un nuevo comienzo, los problemas la siguieron como una sombra persistente. En Laura, el talk show que presentó para Televisa, los casos volvieron a intensificarse: madres que golpeaban a sus hijas, esposos que admitían incesto, hermanos enfrentados por un mismo amor. El drama subía, los gritos retumbaban, y la frase «que pase el desgraciado» se convertía en parte del folclore popular. Pero no todos lo celebraban. Organismos sociales y defensores de derechos humanos alzaron la voz, acusando al programa de revictimizar a los más vulnerables, de exponer a menores de edad, de lucrar con el dolor ajeno. Incluso se llegó a denunciar que algunos casos eran montados o exagerados, y que a ciertos participantes se les pagaba por actuar. Laura, fiel a su estilo, se defendía sin filtros: mi programa ayuda más que muchas ONG falsas que se llenan los bolsillos y no hacen nada. Pero las controversias no se detenían. Cada aparición suya en televisión, cada entrevista, cada declaración, era una chispa a punto de encender un incendio. En 2021, Laura Bozzo volvió a ser tendencia, pero esta vez por algo mucho más serio. La Fiscalía General de la República de México emitió una orden de aprehensión en su contra por delitos fiscales, acusándola de vender un inmueble embargado por el SAT, lo cual constituye un delito grave. Laura desapareció. Las redes sociales estallaron. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no daba la cara? Se hablaba de una fuga, de que había salido del país, de que se ocultaba en alguna casa de lujo con ayuda de poderosos amigos.
Finalmente, después de meses de especulación, fue incluida en la lista de personas buscadas por la Interpol. Los medios no tardaron en explotar la noticia, de la reina de la televisión a prófuga internacional. Y sin embargo, una vez más, Laura volvió. Se entregó voluntariamente, evitó la cárcel, consiguió libertad condicional y, como siempre, prometió contar toda la verdad en su momento. Pero no solo la ley la perseguía. También su lengua afilada. Laura se ganó enemigos en el medio artístico, desde Galilea Montijo y Alfredo Adame hasta Niurka y Rocío Sánchez Azuara. Con cada uno, protagonizó duelos verbales, amenazas cruzadas, indirectas en vivo y en redes sociales. Era como si el drama la siguiera, o como si ella no supiera vivir sin él. Y cuando ingresó a reality shows como La Casa de los Famosos, su personaje volvió a brillar con fuerza, pero también con fuego. Enfrentamientos, lágrimas, confesiones, peleas, y una audiencia dividida, entre quienes la amaban por auténtica y quienes la odiaban por exagerada. Durante años, Laura Bozzo se mostró como una mujer de hierro. Indomable. Inquebrantable. Incansable. Dueña de un verbo filoso, de una rabia que se convertía en espectáculo y de una determinación que la mantenía en pie a pesar de todo. Pero detrás del escenario, detrás de los reflectores y de ese personaje explosivo que tanto odiaban o amaban, había una mujer rota por dentro. Una mujer que tuvo miedo. Mucho miedo. Laura lo ha dicho entre líneas, en entrevistas cargadas de tensión emocional, entre suspiros y silencios que hablaban más que sus propias palabras, he vivido muchas veces al borde de la muerte. Y no precisamente por una enfermedad. Cuando fue arrestada en Perú, no solo perdió su libertad, también perdió la confianza en el mundo que la rodeaba. Aislada, sin saber quién estaba de su lado y quién la quería hundir, empezó a desarrollar cuadros de ansiedad severa, insomnio crónico y ataques de pánico. Tenía miedo de dormir. Miedo de cerrar los ojos y no despertar. Pero más miedo aún me daba el silencio, ese silencio que grita cuando nadie viene a rescatarte. Años después, en México, cuando su programa fue retirado del aire tras nuevas polémicas, Laura entró en una de las etapas más oscuras de su vida. Sin cámaras, sin un set, sin el ruido de la gente ni los casos extremos, se enfrentó al peor de sus enemigos, ella misma. En una entrevista desgarradora, Laura confesó, no quería seguir viviendo. Me sentía inútil, desechada. Pasé días enteros sin comer. Me miraba al espejo y no reconocía a esa mujer. La depresión la invadió como un huracán silencioso. Y aunque intentaba fingir fuerza en redes sociales, su entorno más íntimo asegura que pasó meses encerrada, llorando sin razón, temblando por el simple sonido del teléfono. Pocos lo sabían, pero Laura enfrentó también problemas de salud física que complicaron aún más su estabilidad emocional. Se especula que, en los últimos años, sufrió de descompensaciones metabólicas, afecciones respiratorias y un diagnóstico relacionado con el sistema nervioso que nunca quiso revelar del todo. No me gusta hablar de eso, dijo en una entrevista de 2022, visiblemente incómoda. Pero sí, estuve mal. Muy mal. Llegué a pensar que no saldría viva. El miedo se instaló en su cuerpo como un huésped que no se va. Miedo a caer. Miedo a volver a ser olvidada. Miedo a no ser perdonada jamás por un público que la juzga sin piedad. Pero fue en el reality La Casa de los Famosos, donde su máscara cayó por completo. En una noche inesperada, rodeada de compañeros, cámaras y miles de espectadores, Laura rompió en llanto y confesó entre sollozos, yo no soy feliz. Nunca lo he sido. He trabajado toda mi vida para defender a otros, pero nunca aprendí a defenderme a mí, fue uno de los momentos más humanos de su carrera. Ya no era la presentadora. No era la mujer que gritaba. Era simplemente Laura. Una mujer marcada por el abandono, el escándalo y el miedo constante a ser odiada. A estas alturas, Laura Bozzo ya no busca la perfección. Busca paz. Se ha refugiado en la espiritualidad, en la escritura, en terapias emocionales y hasta en rituales esotéricos que, según sus propias palabras, la ayudan a mantenerse de pie cuando todo se derrumba a su alrededor. ¿Pero es suficiente?
¿Puede una mujer que ha vivido entre la polémica y el dolor encontrar redención? ¿O está condenada a vivir bajo la sombra de sus propios errores y del personaje que ella misma creó? Porque a veces, el peor grito no se lanza al aire, se lanza al corazón. Y Laura Bozzo, la reina del escándalo, nos demostró que incluso los que gritan más fuerte son los que más sufren en silencio. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Pero en la vida de Laura Bozzo, las tormentas fueron tan intensas, tan repetitivas y tan públicas que muchos dudaron de que alguna vez llegara la paz. Sin embargo, en los últimos años, algo comenzó a cambiar. Ya no gritaba tanto. Ya no juzgaba con la misma furia. Había una mirada distinta en sus ojos, una que parecía llevar consigo un cansancio existencial, sí, pero también una búsqueda profunda de redención. Tras tocar fondo emocionalmente y vivir en carne propia el abandono, la depresión y el miedo, Laura reapareció en la televisión, pero ya no era la misma. En entrevistas recientes, se mostró más introspectiva, más reflexiva. Se atrevió a pedir perdón públicamente, no solo a quienes se sintieron dañados por sus palabras, sino a sí misma: me juzgué demasiado duro. Me olvidé de la mujer que hay detrás de la conductora. Hoy me abrazo. Hoy me perdono. Su regreso no fue con un programa escandaloso, sino con una propuesta más humana, basada en testimonios reales, en historias de superación, en la necesidad de reconstruir puentes en lugar de quemarlos. Incluso se ha especulado que trabaja en un libro autobiográfico donde promete revelar verdades nunca antes contadas. Un documento íntimo, doloroso, revelador, que podría convertirse en su legado final. Más allá de las críticas, Laura Bozzo dejó huella. No se puede hablar de la historia de la televisión latinoamericana sin mencionar su nombre. Fue pionera en abrir los micrófonos a los marginados, aunque lo hiciera con gritos. Rompió formatos. Rompió esquemas. Rompió corazones, y también conciencias. Fue copiada, parodiada, odiada, amada, pero jamás ignorada. Y aunque muchos renieguen de su estilo, lo cierto es que creó escuela. Hay conductores hoy que replican sus métodos. Hay programas actuales que siguen su fórmula del caos emocional televisado. Laura fue una tormenta que sacudió los medios. Y como toda tormenta, dejó un antes y un después. En los últimos meses, los rumores sobre su salud han vuelto a surgir. Se la ha visto más delgada, más callada, y con largos silencios que alarman a quienes la siguen de cerca. Algunos aseguran que estaría considerando alejarse definitivamente de los medios. Otros dicen que quiere irse con un último boom mediático, una especie de documental confesional donde revelaría traiciones, secretos de la industria, y una verdad oscura que nunca pudo decir frente a cámaras. Incluso hay quienes especulan que Laura podría estar luchando en silencio contra una enfermedad degenerativa. Nada ha sido confirmado, pero el misterio crece. ¿Será esta su despedida? ¿O es solo el inicio de una nueva era, más silenciosa, pero igualmente impactante? Lo cierto es que Laura Bozzo ya no le pertenece al escándalo. Le pertenece a la historia. Una historia imperfecta, incómoda, dolorosa y explosiva. Pero también una historia valiente, intensa y profundamente humana. Quizás no fue una heroína. Tampoco una villana. Fue ambas cosas. Y fue mucho más. Fue Laura Bozzo. Y eso, nadie lo podrá repetir jamás. En medio del torbellino mediático que siempre acompañó a Laura Bozzo, hubo un aspecto de su vida que pocas veces se abordó con profundidad: su matrimonio con Mario de la Fuente. Una historia que comenzó como un cuento de hadas, pero que, con el tiempo, se tornó en una guerra fría de silencios, decepciones y heridas que aún duelen. Laura conoció a Mario de la Fuente, un abogado peruano, en los años en que su carrera aún no había despegado del todo. Él representaba seguridad, estabilidad y una imagen respetable dentro de la sociedad limeña. Y aunque muchos no lo entendieron, ella apostó por ese amor. Se casaron y formaron una familia. Tuvieron 2 hijas, y durante años, Laura intentó combinar su rol de esposa, madre y profesional con un equilibrio casi imposible. Vivían en una casa grande, repleta de comodidades, pero también de tensiones que nunca se disiparon.
Con el paso del tiempo, las diferencias comenzaron a pesar más que los afectos. Laura, una mujer explosiva, ambiciosa y apasionada, empezó a chocar con el carácter reservado y tradicional de Mario. Él no toleraba la sobreexposición. Ella vivía para las cámaras. Mientras Laura ganaba fama y protagonismo en la televisión, Mario prefería mantenerse en la sombra. Y en esa sombra crecieron las dudas, los resentimientos y los rumores. Años más tarde, en medio de uno de los mayores escándalos políticos en los que Laura estuvo involucrada, se filtraron rumores de infidelidades, chantajes y manipulación dentro del matrimonio. Algunos medios afirmaron que Mario se había alejado emocionalmente mucho antes de separarse físicamente. Otros aseguraban que la fama de Laura fue el verdadero verdugo de su relación. Lo más doloroso, sin embargo, vino cuando ella misma confesó en entrevistas que su matrimonio estuvo lleno de dolor, de incomprensión y de soledad. Dormíamos juntos, pero vivíamos mundos diferentes. Yo gritaba frente a las cámaras, pero en casa nadie escuchaba mis lágrimas. En medio de esta relación fallida, las hijas de Laura fueron testigos de un amor que se desgastaba día a día. Y aunque Laura siempre intentó protegerlas, ellas también sufrieron el precio de la fama, los juicios públicos y las separaciones familiares. Incluso hoy, existe especulación sobre la distancia emocional que aún podría existir entre Laura y sus hijas, aunque en redes sociales y eventos públicos han intentado mostrar una imagen de unidad. El divorcio finalmente llegó. Sin grandes comunicados, sin titulares explosivos. Fue un final silencioso, pero devastador. Para Laura, no fue solo el fin de una relación. Fue también el fin de una versión de sí misma, la mujer que creyó que podía con todo, incluso con el amor en medio del caos. Desde entonces, ha hablado de sus heridas, de sus errores, y de cómo el matrimonio la marcó para siempre. Nunca volvió a casarse. Y aunque ha tenido vínculos sentimentales, ninguno con la fuerza o la exposición del que tuvo con Mario de la Fuente. Hoy, muchos se preguntan si Laura Bozzo alguna vez fue verdaderamente feliz en su vida amorosa. Algunos de sus seguidores creen que su pasión por ayudar a los demás fue su mayor amor, otros aseguran que su matrimonio fue una fachada impuesta por los estándares sociales de la época. Pero lo que queda claro es que ese capítulo de su vida sigue sin cerrarse del todo. Y tal vez nunca lo haga. Han pasado los años. Las luces ya no son tan intensas como antes. Las cámaras a veces la olvidan. Pero Laura Bozzo sigue de pie. Una mujer que, pese a haber sido amada, odiada, juzgada y malinterpretada, aún no ha dicho su última palabra. En la actualidad, Laura Bozzo vive un momento de contrastes. Por un lado, continúa siendo una figura pública que genera titulares, debates y pasiones encontradas. Por otro, lucha contra el olvido, reapareciendo en realities, entrevistas y redes sociales, como si intentara recordarle al mundo que todavía tiene algo que decir. Participó en programas como La Casa de los Famosos, donde mostró una faceta más humana, vulnerable y hasta entrañable para muchos espectadores que jamás pensaron verla llorar, reír o pedir perdón. Y aunque ya no está en la cima del poder televisivo como en los años 2000, su figura sigue generando reacciones virales, opiniones divididas y una especie de culto mediático que la ha convertido, a su manera, en un ícono popular. A pesar del paso del tiempo, los conflictos legales no han desaparecido de su vida. El caso más recordado en los últimos años fue la orden de aprehensión emitida en México en 2021, relacionada con un presunto delito fiscal por evasión de impuestos. Ese episodio la puso nuevamente en el ojo del huracán y revivió los fantasmas del pasado. Durante semanas, su paradero fue un misterio. Algunos medios incluso afirmaron que había huido del país, mientras otros especulaban sobre un intento desesperado por limpiar su nombre desde las sombras. Finalmente, reapareció. Y aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta, su espíritu combativo regresó con fuerza. En varias entrevistas recientes, Laura ha hablado abiertamente sobre su estado emocional y su lucha interna. Confesó haber sufrido depresión, ataques de ansiedad y episodios de desesperanza. Muchos no lo sabían, pero detrás de su personalidad fuerte se escondía una mujer rota por dentro. He estado al borde del colapso, sola, sin nadie. Ni siquiera mis hijas.
Estas palabras resonaron en sus seguidores, especialmente aquellos que, por años, solo la conocieron como la mujer que gritaba en la televisión. Hoy, muchos la miran con otros ojos, más humanos, más comprensivos. En esta nueva etapa, Laura ha encontrado en las redes sociales un espacio para reinventarse. TikTok, Instagram, YouTube, plataformas donde se muestra como una mujer de 70 años que aún tiene ganas de bailar, de opinar, de reírse de sí misma y hasta de responder con ironía a sus haters. ¿Que soy una vieja loca? Pues sí, pero soy una vieja loca con historia. Ese tipo de frases se ha viralizado. Y aunque algunos lo ven como un intento desesperado de mantenerse vigente, otros lo interpretan como una forma de catarsis, de liberación. En esta etapa de su vida, Laura Bozzo vive entre la necesidad de redención y el temor del adiós. Hay quienes aseguran que prepara un libro, donde revelaría secretos jamás contados de su carrera, su vínculo con políticos y hasta confesiones de su vida privada. Otros afirman que ha considerado retirarse de forma definitiva, irse a vivir a Europa o al sur de Perú, lejos de todo y de todos. Pero cuando se le pregunta si dejará los medios, siempre responde lo mismo: Laura Bozzo no se retira. Laura Bozzo renace. Le queda una historia marcada por el exceso, por el escándalo, por el dolor. Le queda un legado controversial que ni siquiera sus críticos más férreos pueden ignorar. Y le queda también una generación de mujeres que, a pesar de todo, la ven como una figura que nunca se dejó pisotear, que gritó, que luchó, y que sigue resistiendo. Y así llegamos al final de esta increíble y turbulenta historia de Laura Bozzo. Una mujer que ha sido mucho más que una presentadora de televisión. Ha sido un símbolo de controversia, de lucha, de pasión y también de vulnerabilidad humana. Lo que hemos explorado hoy no es solo la vida de una figura pública, sino un espejo donde muchos pueden verse reflejados, los sueños, los errores, las caídas, las decisiones difíciles y las ganas inmensas de reinventarse a pesar de todo. Laura Bozzo nos mostró que, a veces, el mayor grito no es para ser escuchado por millones, sino para encontrarse a uno mismo en medio del ruido. Ahora quiero preguntarte a ti que estás ahí, frente a la pantalla, ¿crees que Laura logró encontrar su paz interior después de tanto caos? ¿O piensas que su historia todavía tiene capítulos ocultos que están por revelarse? ¿Cuál fue el momento que más te impactó de esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer cada uno de tus pensamientos y compartir contigo esta conexión tan especial. Si te gustó este video, si sientes que te dejó alguna enseñanza, alguna emoción o simplemente quieres seguir acompañándonos en este tipo de relatos, no olvides darle me gusta al video. Eso me ayuda muchísimo para saber que quieres más contenido así. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que vienen llenos de historias impactantes, profundas y llenas de verdad. Y recuerda, detrás de cada personaje público hay una persona con sueños, miedos y esperanzas. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Laura Bozzo. Nos vemos en el próximo video con más historias que revelan la realidad humana que se esconde tras el espectáculo. Hasta pronto, familia. Un fuerte abrazo virtual y nos leemos en los comentarios. Nos vemos.